Y ya para esta segunda parte, invitamos a los ponentes del bloque 2, sustancias, fiestas y cuidados. Se podría organizar aquí en estas tres sillitas que tenemos a nuestro lado, de mi lado izquierdo. Este bloque va a estar enfocado en las transformaciones en el uso de sustancias aquí en la ciudad de Medellín. La presentación se preparó con los hallazgos que hemos obtenido en nuestro servicio de análisis de sustancias. Entonces va a ser una presentación de los datos históricos de nuestros hallazgos y también de este primer semestre de 2025 para evidenciar cómo se han transformado o cómo se transforma ese uso de sustancias, cómo se consolidan unas, cómo disminuyen otras y demás. Entonces, pues nosotros somos Echen Cabeza. Para los que no nos conozcan, somos un proyecto que busca generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas para la reducción de riesgos y daños, y está orientado a promover y fortalecer la capacidad de decisión y de respuesta tanto de la población no vulnerable como de la población que no es frente al uso de sustancias. Entonces, como ya les comenté, esta exposición está preparada teniendo en cuenta los resultados de nuestro sistema de análisis de sustancias. Entonces, inicialmente, ¿qué implicaciones tienen los datos de análisis de sustancias para la gestión del riesgo y el cuidado colectivo? El servicio de análisis de sustancias nos permite emitir alertas para la población usuaria frente a la composición de las sustancias. También nos permite identificar tendencias, patrones de consumo, la composición de las sustancias, y también nos permite dar recomendaciones tanto a las personas usuarias como a las que no lo son. También nos permite evidenciar o funciona como una radiografía del consumo de sustancias de la ciudad. ¿Qué impacto hemos generado en la ciudad? Desde el 2017 se han realizado 7.260 muestras. Estas muestras se han recorrido en festivales, fiestas, conciertos, en espacios culturales y en el punto fijo, como el que funciona aquí en este espacio de La Paz. De un aviso parroquial, tenemos promociones en nuestro servicio de análisis por si alguien quiere pues analizar. Le hemos facilitado el servicio a 6.064 personas a nuestro servicio de análisis sin barreras. Más de 22.000 usuarios han recibido asesoría personalizada por nuestros voluntarios en nuestro punto fijo y en nuestras intervenciones. Hemos evitado que más de 4.815 personas tuvieran una mala experiencia, una intoxicación grave e incluso la muerte. Y como factor importante, Medellín es la segunda ciudad en la que más hemos realizado análisis de sustancias. En resultado, aquí podemos ver cómo se consolidan esas tendencias. Quiero que nos concentremos en esta tabla en la que pueden identificar cómo la calidad de las sustancias en términos de positividad ha venido aumentando. Si se fijan, en el 2017 teníamos casi una tercera parte que eran con resultados de negativo, y ya estábamos hasta el 2024 que le equivalen solo al 4.5 de negativos de las sustancias. Entonces, es que nos dice que la disponibilidad en la calidad y potencia de las sustancias desde Medellín pues ha venido aumentando. Y también quiero que se fijen en la varita verde, que después de la pandemia, el cóctel, lo que conocemos como TUSI, ha ido rompido de una manera acelerada, ubicándose ya casi en el 15% de las sustancias que hemos venido analizando. Asimismo, quiero que también puedan ver aquí, te ejemplifica también cómo se han generado esas transformaciones en el uso de sustancias por género. Empezamos en el 2017 con un 10% de población femenina en nuestro servicio de análisis de sustancias y ha venido escalando hasta un 22,83%. Si se pueden fijar, anual cada vez solo ha hecho sin aumentar. Y el de los hombres pues se ha mantenido estable en las participaciones en nuestro servicio de análisis de sustancias. Así alguien de aquí que está en el público, obviamente no los voluntarios, han tomado nuestro servicio de análisis de sustancias. Bueno, ya 2 personas, 3 personas. Sí, bueno, si han tomado nuestro servicio de análisis de sustancias, si no, les invitamos a que pasen a nuestro punto fijo. Les hacemos una encuesta demográfica enfocada en las sustancias, con el fin de identificar si la sustancia fue adquirida por medio de homicidio, si la persona se desplazó, cuánto cuestan las sustancias, las mezclas que van a hacer las personas en la fiesta. Entonces, ¿qué nos permite eso? Como una radiografía de cómo se comporta el uso de sustancias y el consumo, tanto en espacios de fiesta como en otros espacios. Asimismo, también se pueden dar cuenta
que el 78,55% de nuestros usuarios hizo mezclas de varias sustancias durante el espacio de ocio. Y el 18,2% restante redujo riesgos y daños con el hecho de solo consumir una sustancia. Mientras que el 3,3% no reportó si iba a mezclar o no iba a mezclar con algunas otras sustancias. Asimismo, es muy importante mencionar que el 85,34% de las personas que para nuestro punto fijo tienen una edad entre los 18 y los 34 años, lo que puede evidenciar que es una población bastante joven y que también hay una demanda por este tipo de servicios, tanto a nivel de la ciudad como a nivel nacional. Y también es muy importante mencionar que la mayoría de nuestros usuarios trabajan y estudian. Si se pueden dar cuenta, el nivel universitario es el que más reportan nuestros usuarios, que también es como un síntoma evidente de que el estigma sobre las personas usuarias, de que siempre los tachan de vagos, de que no estudian y demás, pues es un mito en realidad. Bueno, entre los hallazgos preliminares de nuestro servicio de análisis, el LSD, hemos analizado 756 muestras, de las cuales el 80,16% muestras fueron positivas y el 19,84% no tenía o no había presencia del LSD en la muestra que nos llevaron a nuestro servicio de análisis de sustancias. Si se fijan, es una proporción estadísticamente alta de 20% de su plantación de LSD. El 28,38% de nuestros usuarios consumen con frecuencia esta sustancia cada 2 o 3 meses y en igual proporción 1 o 2 veces al año, lo que significa que hay como unos espacios frente a cada sesión de consumo de LSD. Y 65 usuarios consumieron por primera vez esta sustancia. Cuando las personas llegan y dicen que es la primera vez que van a consumir, se les da una asesoría más profunda, más integral, con el fin de reducir los riesgos y los daños y que la persona pues también pueda indicar esas estrategias de cuidado. Frente al CBD o el Nexus, aquí como este público conocimiento, que no es la misma sustancia que conocemos aquí en México o el TUSI, esta es otra sustancia que se conoce como Nexus y que en cierta medida es como la sustancia original que aquí en Colombia se transformó en lo que conocemos como el TUSI. 292 muestras analizadas, de las cuales el 54,30% fueron positivas y el 45,7% decía que los resultados fueron que no había presencia, lo cual refleja casi la mitad de las sustancias alteradas que analizamos. Frente a otras sustancias que se encontraron en el Nexus, podemos encontrar cationas, sales de baño, MDMA, ketamina, anfetaminas y otras sustancias desconocidas. El 9,72% de nuestros usuarios consumió esta sustancia con frecuencia cada 2 o 3 meses y 42 usuarios lo hicieron por primera vez. De la cocaína, 230 analizadas, el 99,14% como muestras positivas y el 0,86% como negativas. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. El hecho de que haya presencia de la sustancia no quiere decir que pues su concentración sea en alta cantidad o sea pues un nivel de pureza bastante alto, sino que por el contrario, el 44,1% se ubicaba en una proporción de 0 al 25% de cocaína, lo que equivale pues a una de las sustancias más suplantadas y también a que nos indica que debemos generar estrategias de reducción de daños para eliminar esta sustancia. El 39,75% equivalía a una cocaína que se encontraba en un nivel de 35 a 50%, el 14,29% en 50,75% y solo el 1,86% equivalía a más del 75%. Si se fijan en las dos últimas, lo que equivale al 14,29% y 1,86%, pues son unos resultados supremamente complejos porque en realidad pues estas sustancias que han enfrentado la cocaína. El 31,3% de nuestros usuarios consume con la frecuencia de 1 o más veces por semana esta sustancia, lo que nos dice pues esa tendencia que se mantiene la cocaína como una sustancia no solo de fiesta, sino que también se utiliza en la cotidianidad de las personas. Frente al cóctel de TUSI, ya lo que nosotros tenemos como el cóctel de sustancias, encontramos el 24,69%, consume con frecuencia de cada 2 a 3 meses,
seguido de un 18,92 de una vez al mes y 17 más de una vez al mes. Aquí hay que hacer una salvedad y que reflejan cierta medida las implicaciones que tienen los servicios de análisis de sustancias, pues reflejan que el 13,19 de las personas realiza el consumo una vez por semana, lo que es alarmante y requiere cierta medida pues de focalizar la interposición de datos frente a esta sustancia y frente a los usuarios. En estos 7 años, el 90,72 de usuarios informaron que realizarán el consumo de cócteles con otras sustancias, lo cual aumenta los riesgos asociados a este cóctel. Entonces no solo consumían tusis, sino también marihuana, alcohol, popper y toda la limpieza. Asimismo, de las 872 muestras realizadas, 872 muestras analizadas, y aquí podemos ver otro tipo de sustancias que hemos encontrado en nuestro servicio de análisis: aglutinantes, anfetaminas, caquinona, cocaína, cafeína, clonazepam, ketamina, lorazepam, metanfetamina, mescaline, benzodiazepinas y otras sustancias desconocidas. El 49% de las muestras de TUSI se analizaron con tiras para identificar fentanilo, de las cuales el 0,0% tendría esta presencia de sustancia. Lo que también muestra que pues es un país y es una ciudad en la que por lo menos no hay identificado esta sustancia. 28 muestras se analizaron con tiras para identificar benzodiazepinas, de las cuales el 50% estaban presentes en las muestras de TUSI. Entonces pues es una de las sustancias más utilizadas para suplantar, pues para utilizadas en el. Y aquí podemos ver, ya esto es como lo más reciente que nosotros hemos tenido que realizar, que equivale a estos 6 meses del 2025, en la que podemos evidenciar cómo esas tendencias, esos patrones de consumo del MDMA y del TUSI se ubican en más del 60% de nuestras muestras analizadas. Aquí hay que hacer un paréntesis y hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestras muestras se realizaron en espacios de fiesta, festivales y demás. Entonces, pues, como evidencia de que esas son las sustancias más utilizadas en estos espacios de fiesta. No, sí, es como es que está la información centrada frente a la forma en la que nosotros la adquirimos con nuestro instrumento de desinformación. No, algo. De las 19 muestras de cocaína analizadas, solo una contenía cocaína y las otras eran inferior del 25 al 50%. Entonces, lo mismo, se le sigue evidenciando y sigue explicando esa tendencia a ser una de las sustancias más utilizadas, pero también más suplantadas o cortadas. De las 11 muestras analizadas, 4 no correspondían a LSD, de ketamina. Las 7 muestras analizadas, solo una no contenía ketamina, lo que también demuestra la calidad en cierta medida en la posibilidad de la ketamina que está rondando en la ciudad. Frente al Nexus, de las 5 muestras analizadas, todas contenían Nexus. Entonces aquí hay una diferencia muy importante, porque en los datos históricos hablábamos de casi un 50% de positividad y 49% de adulteración. Aquí podemos ver que el 100% de las muestras que hemos analizado, a pesar de que no son muchas, pues han sido todas positivas. De la mescalina, solo una, y esa contenía mescalina. Metanfetamina, la muestra analizada no contenía metanfetamina. Y de TUSI, ninguna muestra contenía fentanilo ni benzodiazepina. El 42% contenía LDA, no MDMA. Aquí vamos a hacer como una aclaración, que son sustancias completamente diferentes, pero que se utilizan como análogas para suplantar. Y una muestra no nos puede ningún color a los reactivos. Entonces, aquí pueden ver, han sido 180 muestras analizadas. La tendencia y el patrón de consumo se ubican sobre las 3 primeras, que es en el MDMA, tanto en cristales como en comprimidos, y el TUSI. Frente al MDMA, teniendo en cuenta que esta conversación va a hablar de ese creciente consumo de estas sustancias, encontramos que fueron 2.972 muestras analizadas, de las cuales el 89,87% contenía la sustancia de THC, frente al 10% que era una sustancia diferente. Aquí pueden ver una estrategia de reducción de riesgos sociales que tenemos desde HLKB con las alertas psicoactivas a la hora de postear este tipo de información, para que las personas que tienen la misma pastilla con esa figurita
o que consumieron de esa misma pastilla se puedan acercar a nuestro servicio de análisis de sustancia, puedan testear su sustancia y puedan identificar si tiene pues alguna sustancia desconocida. Los hallazgos preliminares que no eran comprimidos de éxtasis, lo que encontramos el Nexus, las traquilunas, las sales de baño, la ketamina, la metanfetamina y la metilona y otras sustancias desconocidas. El 36,25% de los usuarios consumen esta sustancia de frecuencia por cada 2 a 3 meses, que es algo que también lo mostramos en las diapositivas detrás, y 199 usuarios consumieron esta sustancia por primera vez. Y aquí en cristales, el MDMA en cristales, de las 2078 muestras, 97,34 fueron positivas y el 2,66 no tenían la sustancia declarada, lo que nos habla de alta positividad, que es lo que hemos venido comentando, de que la positividad ha venido aumentando con los años. Y los hallazgos preliminares que vean en MDMA, lo mismo, cafeína, catinona, sales de baño, son las sustancias que más se repiten. El 37,53 de frecuencia de cada 2 o 3 meses con su consumo y 143 usuarios consumieron esta sustancia por primera vez. Y esta ya es la diapositiva final en la que pueden ver el mismo patrón, el MDMA como la sustancia preferida, pero aquí era la salvedad que queríamos hacer. Las muestras se comercializan como MDMA, pero cuando llegan a nuestro servicio de análisis de sustancias, cuando le hacemos testeo en el análisis, resulta que es MDMA. Entonces, de las 59 muestras de MDMA, 40 en realidad contenían MDMA. Entonces, lo mismo, tendencia, patrón de consumo, suplantación con sustancias análogas. 14 de MDMA, 5% no reaccionaron a la prueba, de las 59 muestras de comprimidos, 22 son MDMA y 10 MDMA, y 8 no reaccionaban a la prueba. Entonces, ¿qué nos permite estos análisis de sustancias llevadas? Nos permite incidir en la creación de políticas públicas más eficaces y centradas en la realidad y en las necesidades de las personas. También nos permite como focalizar nuestras estrategias de reducción de riesgos y daños, y también el hecho de que haya nuestro servicio de análisis ayuda a reducir el estigma sobre las personas usuarias y a promover el acceso a servicios de salud. Entonces, ese fue como el contexto de la exposición. Espero que haya sido de su agrado. Como pueden ver, los patrones y las secuencias de consumo de MDMA y CUSI se asientan cada vez más en nuestra ciudad y en los espacios de fiesta. Muchas gracias. Les invitamos a Proyecto Quintero, que va a apoderar a nuestros exponentes. Buenos caros a todos y todas. Esto nos encarga en un plan con nuestras personas del barrio por general, eso pasando un poco. Vamos a poner a hacerlos aquí en esta conversación. Nos ayudan como a veces a las casi de dar muchas veces a ustedes. Un sábado por la tarde, llegar a las 9, carnaval de ti, tarde hermosa, todo el que ustedes están acá. En serio, es muy gratificante para nosotros y para el equipo de Chile Cabeza. Darle muchas gracias al equipo de Chile Cabeza, en serio, la admiración total de cómo se abren estas conversaciones y la potencia que están llevando. Bueno, vamos a ver, ¿qué fiesta? Les damos la fiesta. Un poco también como poniendo mucho cuidado a la conversación de chupo y de heroína, y a veces nos tienen poniendo disputa o una tensión entre la reducción de daños de tipo festivo para la reducción de riesgo de daño recreativo, o a veces también con las personas que están ligando el sufrimiento social y que tienen dependencias muy duras, y definitivamente cada vez estamos más cerca, cada vez estamos transitando más en lo que hacemos, y la reducción de riesgos es mucho. Entonces creo que es muy bacán la conversación que vamos a tener acá, con lo que acabamos de escuchar y cómo vamos a avanzar. Entonces lo primero que es lo que hace, y ya después empezamos con las preguntas que tenemos. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, yo soy Katan, soy psicóloga en la Universidad de Etión, investigación soy perteneciente a la Mesa Política de Debate de Team, co-creación temporal de lo que se llama Consumo Conciencia. Soy mujer, me dedico al fenómeno del consumo de sustancias. Me encanta la pasión, muchas gracias. Soy Hola, Carlos. Mediated out of the beer, soy DJ, check de 15 años, también como director del proyecto 50 de Capítulo Oro, y estaba como ahorita del proyecto 50 como DJ, estamos en todas las etapas
Pensaba una artista de apartado a la carga de piezas individuos. Pequeño me hace grandes y también soy como de un sello para buscar collector effects llamada effects de muy pues como a los sellos de los collector cámaras representativos de América so aquí mas todo por publicidad também e que podemos fazer frente ao espaço físico ou as cuentas wake para acercar nossa realidade e então a lei que ha sido la postura que hay en los establecimientos, ahora existe diferentes. Bueno, hola, yo soy Tom Pérez y soy médico psicólogo, coordinador de programas de psicología aplicables en Antioquia, que bueno, simpatizante y participo con el grupo de Leche de Cabeza de Medellín. Para la mediación, muchas gracias por el esfuerzo, para nosotros desde la parte clínica y nos sirve muy bien el trabajo que hacen y nos ha servido para cambiar estigmas y ponernos en el síndrome de costeño, teniendo como otra visión menos de la fiesta y publicarse con el placer. De verdad, muchas gracias por la invitación, Monique. Estamos aprendiendo todos y para construir conocimiento. Yo te conecto los detectores de su voluntario y les puedo honrar porque en este país es muy tóxico, algo sin trauma en el chichi. Y estaba probando lista de la otra compañía toxicóloga y con ustedes ha sido fantástico el encuentro. La otra que lo decía que ustedes tienen que recibir, claro, en la situación más dura, en las últimas fiestas donde pues logramos poner todo el cuerpo en la fiesta. Por primera vez, María del Carmen creo que la conocen. Eso fue una experiencia salvaje y en este último vals, la toxicóloga la sociedad a morir, la resolvió la toxicóloga en caso de un síndrome serotoninérgico cuando estaba arrancando. Estabilizó el personaje, lo montó en la ambulancia, llamó a la toxicóloga en la Santa Fe y igual va. Cuando llegó allá, se iba chuleteando, parejas al pecho y literalmente le salvaron la vida. Y eso sí, como nosotros desde que ustedes se están acercando y que están saliendo de las urgencias, hasta de la barra. Y eso así muy brutal, que eso para nosotros es un aprendizaje salvaje. Quiero reconocerles también como el trabajo ustedes están lo que hacen y que estén saliéndose de allá cuando ya la gente a veces llega muerta, literal, que estén antes de eso. Bueno, vamos entonces, Daniel, una pregunta. Si ya entendemos que tú sí en realidad no es una moda pasajera, sobre todo tú, y si es un fenómeno creciente en las formas, tenemos muchas personas ahorita en la fiesta, ¿qué papel deberían hacer quienes crean y no estudian las fiestas? Sí, los doctores, gestores, en la construcción de esos países que promueven el cuidado colectivo, la información, la reducción del daño y la exterminación de cuidados. ¿Qué piensas usted con? Pero un contexto. Yo creo que pues a lo que desde diseñar la experiencia desde el espacio para entender y de integrar este momento consumo y como hay foros luchables en la acción y hablando de qué va a pasar y que no es hay pues siempre decir no va a pasar ya es probablemente complejo de controlar o si quisieras o eliminar ese factor. Creo que está de acuerdo, lo ha decidido, pues claramente, y yo pienso en eso, como uno de los protocolos para actualmente cargo, en que sepa cómo está el equipo de servicio, de trabajo capacitado de estudio, en caso de que suceda, todo espacio se tenga exactamente y no vas a esperar en un caso donde hay una sobredosis y el equipo no se puede conversar y acto seguido con el de amado, el que vamos que lo que queremos que hacer, o lo que estamos ubicado en el lado de este real y entonces en este y era como pues el pinche se conoce que está al lado podemos hacer pero también que te pone a quien que vestir como de todo tiempo de hecho que a subo en el sitio haciendo un stelos o sea una apartado buen zapato o así está faltado soltar más presencias de tipo de capacitación y en marea pues de faccional algo que he caminado y creo que por ahí ya hasta donde yo puedo entender simplemente desde lo poquito que le quiero porque tienes conmigo que se la pasan enseñando esto de verdad entonces mucho de también ha sido muy bacano aprender como dice de para el club para el país de San un español regular cada vez por los podemos llevar desde el como el equipo
el jueves o el miércoles antes que solicitamos es el evento que se dio, saber de situaciones. Es un caso de esto que pasa en la entrada como hacemos la raquita, que falla si alguien quiere starts, como abordar a una persona que el público está en los reflexos volum, ¿cierto? Y eso no solamente hay que, o sea, hay personas que se admiten mismo al uso que ya todas las personas que entran al espacio ha pasado por dentro de algo por la igual. Y es, alguien te va a decir ahí tienen, por favor acá no fumes, y al lado hay un socio o un empleado, como entonces como donde está o ni siquiera está los paraquedas, los estágios que están destinados para eso, como los autos de la manera un vuelve, sí, un cara positivo de algún tipo. O sea, sí, Pues es que siempre la idea por la que se está teniendo es mucho en destaque, pues de que es como el play. Por eso, cuando se cobra la responsabilidad, pues es en la fiesta, o en realmente, sobre ahí va la cosa. Esto te va a preguntar, y no hay que yo me parece no eso que se están viendo ahorita el tema de things de venir a otros estimulantes en contexto de fiesta. O sea, porque ya más o menos, pues los de J-Bat, pero también has visto lo que está circulando. Los otros de esas mezclas ahorita, cada vez, pues, hay musicales, pues ya nada. Por un soqueta, de pronto, ya te regresan, ya hay para en Guadalajara, el chef, pues está volviendo es como una locura, ¿no? De esos opioides. ¿Tú cómo estás viendo esa fiesta en términos toxicodérmicos en contextos de que están? Bueno, nosotros estamos viendo un cambio en el tipo de paciente que nos llega y sobre todo con el TUSI que ahorita estamos mostrando que pues hay un buen porcentaje de personas que están más de una vez a la semana y obviamente pues la salvedad de que nosotros tenemos un cerco de obviamente los casos más graves están extremos, pero cada vez más pacientes que tienen la necesidad de uso diario y una dependencia de TUSI que también les dificulta la sostener laborales y una cosa que me alarma mucho es en la población que trabaja en aplicaciones de autos o de motos, etcétera, pues no obstante, pues no quiero caer en este pero sea un relacional por el hecho de que la que también como afecta la posibilidad de manejar de esa persona y que no sale teniendo a uno me toca también no para poder llevar a la persona que voy a llevar porque estoy con esa disruptiva. Entonces se nos está viendo problema porque no solamente la luz sino la vida. Una cosa es solo meterse en ingeniería y otra cosa es metérselo más alto, como de llegar ahí, como de dar golpe a cabeza. Lo tiempo que pasa con la cocaína, pues son cosas de película, cosas del bazuco, son unos perfiles muy diferentes de adictividad. Entonces, en el escenario de los receptores tiene ese sentido. De la fiesta, realmente, en cuanto a las sobredosis de esta, vean que no nos ha llegado tanto. O sea, ha habido como más consciente, yo siento que si le ha servido trabajo que se ha hecho en redes y la información que se le ha dado a la gente en cuanto a que no se ha pasado tanto sobredosis, lo que se llega mucho son los malos viajes, las malas experiencias. Creo que acá una cosa muy importante que hay que hacer es que ya se ha cambiado los censos de los APH, en los clínicos de atención hospitalaria, que son ese contacto que tienen las fiestas. Ya se ha cambiado, eso se les da más toxicología y más atención del paciente, pues de la persona usuaria de sustancias. Porque una de las que vemos en las fiestas es eso, que sean los mismos APH como si saben qué hacer, no saben cómo empezaron herido, cómo empezaron impactado, pero en el que una persona está teniendo una mala experiencia no saben qué hacer. Yo acá me quiero devolver y pararme la parte del usuario de la fiesta, cuanto a la pregunta que sean de pues como la responsabilidad de los organizadores y pues no sé si la responsabilidad sea el hecho de uno que no quisen y que le quiten la sustancia cuando uno piensa que en la fiesta uno quiere ir a sentirse de vuelo como usuario. Cuando se quiere vestir, no se quiere perseguir, creo que es muy complicado plantear y concluir desde la acción que quitaron la riqueza. Yo creo que vamos a hacer desde la educación, empezando desde un ciclo de la mesa, muchachos con moderación, desde la puerta de acuerdo con moderación, tener una persona, al menos un personal de APH que esté capacitado ahí en la fiesta, que esté disponible, que sepa más allá de intentar comunicar a las personas, que es una cosa que en el contexto de la fiesta pues electrónica en general, en todas sus derivaciones es muy difícil de que, digamos, el uso de sustancias de eso. Bueno, agua, siempre la que uso el agua, una cosa que me parece que es de la mínima dignidad, es que los organizadores el acceso al mínimo vital de agua.
único para cada. Y venga, cuéntame un chisme que nosotros buscamos sacar un drink sobre qué y el impacto de qué tal consumo de las plagas, en que ya creo que confirme sí o no está empezando a llegar gente con problemas de esos. Porque en los números todos tenemos del 13-14% de la gente que usa Tusi, lo está usando a diario. Nosotros estamos diciendo de manera perfecta que este es el presupuesto de energía. O sea, que antes de eso can todos los días, a mí ese es nuestro, o sea, los números lo tienen los otros. Y ya por encima de 7, 8,000 personas, no me queda 7,000 muestras realizadas, un poquito más 10,000, la queta en el mediano y largo plazo. No estamos echando mano de información del uso de Special K en Estados Unidos en los 80, y por eso sabemos que vamos a esperar, porque es muy a largo plazo, esperando los problemas de tu coordinario. Va por ahí. Son como como una dificultad para ordenar una constante que da crónico después de eso, pero se presentan muy claramente. Nosotros nos hemos sensibilizado en empezar a buscar sobre los pacientes y a cuestionarse, pero todavía no hemos visto pues como que sea tengo que todos los pues que están muy comunes los pacientes que presentan las alteraciones urinarias, las que sí las alteraciones cognitivas persistentes, sí las alteraciones de atención, de que la persona empieza a tener olvidos o a tener como unas quedas que suelen ser de personas mucho más fuertes, sobre todo de las que tienen la atención de que se me olvidaba de las cosas, se me olvidaba salir de la casa y se me olvidó que están en Entonces es una cosa que uno espera muy cuando empiezan a denunciar a una persona y le están poniendo el esto. Y por ahí quería mover la cabeza y ella sentía sobre esas alteraciones con los ante el rápido crecimiento de los espacios de aquí y las más maneras en que circulan las estrategias que aprendizaje sobre todo se debe integrar a las estrategias de guiado para garantizar que sean relevantes. Yo se lo aterrizo a una cosa. Nosotros tenemos ese piso o tenemos una parte de las estrategias que llama zona de recuperación y es cuando ya el paciente lo tenemos estable. Como dicen ustedes, los médicos tienen termodinámica y tienen los signos vitales estables, pero gestionen el mañana a una persona. Entonces, digamos, como en ese camino y por lo que se está moviendo, por lo que decías, ¿tú qué crees que es lo que sería integrar a los pacientes y esta con el poder gestionar como esas experiencias que ya les llaman manuales, sino desafiantes? Ya que es desafiantes, ya no le dices manual, es cierto. ¿No te quieres estudiar? Bueno, digamos que como para darle sí, me parece interesante de echar el mensaje, escribirlo, ¿cierto? Y comenzar a poner en práctica la información necesaria, una información que hay que salir de todo el tiempo porque se paró muchísimos años, ¿cierto? En los territorios, las dinámicas de que está cambiando y por tanto, digamos que todo el tiempo de centro exponencial, digamos que uno de los aprendizajes ha sido demostrar que cualquier estrategia de reducción de riesgos diarios que comenzamos a implementar funciona. Y funciona, digamos, para los lugares, por ejemplo, tener muchos beneficios con las personas que tienen usuarios, de clientes, pero también para la salud de las personas, como para que tengan, o para que las demás personas demuestren que existe la posibilidad de cuidado a la hora de tener una conciencia, ¿cierto? En agua es no todo. En 50 tengo entendido que es posible pedir un vaso con agua que te lo regalen. No te lo pedimos, no es obligatoria la venta del agua, no a la de 50. ¿Qué retos tenemos? Muchos, ¿cierto? Uno es, y me parece muy importante, yo creo que lo conversaban un poco ahora en el otro panel, creo que tenemos el reto de generar articulación. Y articulación fuere. ¿A qué me refiero? A que eso no puede ser una acción de 50, una acción de excelencia, es una acción de que donde podamos conversar, compartir, experimentarnos todo el tiempo, qué es lo que funciona, qué es lo que necesitamos, cuáles investigaciones deberíamos comenzar a implementar, qué datos deberíamos comenzar a construir, qué deberíamos analizar y qué deberíamos comparar. Digamos que muchas veces es algo que siento que pasa, saca en la ciudad, que pasa a nivel nación, es que nos hace mucha falta de poder reconocer como el trabajo de las personas, ¿cierto? Entonces ahorita en una conversación de la mañana escuché como que estábamos, que cuando me parecía a veces en un cuarto oscuro frente al manejo del triple swing, yo decía en el cuarto oscuro o el cuarto oscuro es el que yo estoy viendo, ¿cierto? Y debería comenzar a preguntar, por ejemplo, en qué están haciendo que es de una base maravilloso, y como a visitar y a conocer lo que está pasando acá con la sección de intervención de velocidades,
qué es lo que está haciendo Medellín, ¿cierto? Que se ha hecho en el pasado y poder comparar datos. Ahorita que estaba Julia presentando los datos sobre qué está haciendo su ideal, sobre cómo su ideal, estaba comparándolos con los datos que se levantó en Medellín, ¿sí? Del estudio de sustancias psicoactivas circulantes en 2021 y la comparación de los resultados da un cambio en la alteración y en la suplantación de las sustancias muy rápido en 4 años, ¿cierto? Por ejemplo, en ese momento, la presencia de LSD en las muestras era menor al 30%, la presencia. O sea, casi el 70% del LSD que en ese momento se hizo el análisis cromatográfico de la sustancia, no tenía ni siquiera LSD. Y ahorita estábamos viendo que en comparación a los datos de 2024 y 2025 ya tenemos mucha mayor presencia de LSD. Entonces, si comenzáramos a utilizar la información que se ha levantado a través de estos, a través de las diferentes corporaciones, a través de las universidades, a través de los lugares que generan como donde tienen los espacios para el consumo, entonces podríamos tener datos mucho más evidentes y fuertes para seguir en el reto de mejorar la reducción de riesgos y daños. Entonces, para nosotros, para Colombia, para las personas que utilizan droga, para las personas que trabajamos en eso. Yo no estoy estoy tomando notas porque me tocó hacer que no me memoria más. Y lo que estoy diciendo es tan interesante. Y le conecto con una cosa que decías tú ahorita de cómo conversamos también. Yo creo que no te gasto en enamorar de su forma ahora, pero casi. Y usted se esas chicas de todos estos muy fácil. Esa explicación que decías de que ustedes vengo mal y tenían un caso en todo el universo, entonces que tenemos que cruzar, de que ustedes lo que para decir también. Como todos vamos a compartir y sobre todo que también es que estamos teniendo mucha inicia local y esa inicia se nos está quedando en las páginas web de Trump, en la historia. Entonces creo que hay que definitivamente dinamizar el intercambio de información mucho más rápido que yo más y ustedes también con muchos ganas. Alguien le quiero preguntar, estaba mucho más con la falo que le pareció acá. Esta pregunta y es, ¿cómo se puede? A ver, con el tema de la reducción de riesgos y daños, nosotros terminamos, y mire que dentro de todo casi terminamos haciendo el juego dentro del usuarismo, porque seguimos hablando de este detalle, seguimos hablando y esto, seguimos hablando desde esa posición, y cada vez estamos intentando desmarcarnos más para hablar del placer, hablar del goce, hablar de la diversión, o sea, nada dice, mucho una droga para tener un maquillaje, nada dice, tomamos carros para terminar vomitando, estrellarse en un carro, o sea, todos buscamos las sustancias porque hay un daño para hacer todo eso. Entonces, ¿cómo vamos nosotros cómo se puede defender el derecho al goce, el placer, la música, el cuerpo en la fiesta, mientras se responde de manera concreta a los riesgos que puede implicar el uso de sustancias? O sea, ¿qué transformaciones debería uno tener como necesario? ¿Cómo vamos nosotros a seguir respetando, exaltando y no satanizando el goce, la disfrutar y el placer, sabiendo que a veces están mediados por las sustancias y que eso puede terminar siendo un riesgo? Claro, Sí. Pues yo creo que parte de lo que se ha dicho, que más o menos es informado y lo incorporado después. Siempre todo pasa después. No siempre es una reacción. Entonces, estamos siempre en el formato reactivo de, ay, alguien me pasó eso, pasó esto de época, pasó esto de noche, pasó esto. Y es parte desde antes que fue el la hora de diseñar el inicio, entender este factor y diseñar la experiencia de la pieza y también aprender, empezar a presentar. Y la idea y el Smith siempre hace el código y demás pero actualmente lo que va a hacer para 50 es más a la vez de 50, más a la vez de mi club, más a la vez de Westminster, lo ha hecho muy bien en esta última versión. Más a la vez de muchos lugares y no será absolutamente nada. Entonces, lo mismo, tenemos un montón de datos, tenemos un montón de información y los usuarios que igual a la vez de 50 has estado right que puede haber alrededor de eso, que es para informar, que tiene información, pero entiendas. Entonces siempre es como esperar, porque alguien sabe que de la manera que practican una ciencia de la paz, pues, te digo, tenga que ser, solo paz. De pronto yo las tengo, la precabré porque en otra puede ser algo de la marcha, pero con el alguien de esas tal vez que cambia uno por el otro, otra puede tener esto en lugar. De Catina, Calderita, Cruz, no, ¿verdad? Entonces,
y en todo lado. Después, en tu padre de lugar, nosotros tenemos 3 días, para los 3 pisos, así como ponemos en los 3 pisos una carta para que compran ahí el cóctel de 40,000, pues también eso para que informen cómo es. Y nosotros, digamos, que vengo y pues listo, cómo comunicamos eso. Entonces, quedan mandamientos o con las reglas de cuenta. Entonces, el consumo responsable, el consumo consciente. No cabe de como cuando le dice también en la puerta que alguien diga, no puede entrar porque pero es como tiempo, se me tocó hacer con eso. Y han salido momentos donde la persona se tenía por falta de determinado que cree y es de disfrute completamente extraída de la chica o extraída para la persona que hablan de eso, pero allá dentro de las actividades que porque no lo encontraron, lo que sea, ¿cierto? Es como que siempre el tema de la prohibición y el tema de la prohibición creo que históricamente hemos aprendido en el camino con muchas cosas, desde el diseño inicial de la fiesta, el evento, el ayuntamiento, el club, lo que sea, desde denominar la reacción y ser consciente desde antes y entender que hace parte de la fiesta, parte del negocio y que para beber cuerpo y después de la noche pueden existir conjunto con todos y también pongan a todo el lugar del club. Pero pues es como mostrarlo, digo país de ellos que no, y que no se mueven. Si yo quiero formar, porque soy tan bueno pegando un póster de papel en la calle, y no soy tan bueno poniendo esto en mi club, y yo me estoy dejando tirar mi bici, pero es importante. No, y o sea, bueno, nosotros hemos agradecido continuamente a los fiestas que toman las fiestas de conocer que hay coaching, porque eso pasa como con las universidades. Y es las universidades no reconocen que hay un consumo porque es una contagión que está en cuerpo. Si hay consumo y lo dicen las estadísticas, pues es la población universitaria. Entonces, poner información, sacar información a su medir es muy bonito, pues porque está reconociendo que el consumo, que hay venta, bueno, no tanto venta, pero te obtienen. Y eso, la tentación realmente es muy bonito. O sea, a mí me recuerdo la manera que le tocó hacer el bounce para allá en la última fiesta, que además para una fue tecnología, usted no organizaron porque se han celebrado, no habrán muertos. Y nos sacaron, ¿qué es eso? No hemos dicho, pues marico, porque usted lleva 3 muertos en los últimos pound y acaba de cumplir 10 años y no muerto, póngase feliz. Pero pues póngase feliz, ¿por qué? Porque la publicación que más se vio del pound con nosotros, 450,000 personas, y fue la publicación que hicimos de recomendaciones previas a que todo el mundo, o sea, años o luego bien, descanse bien, etc. Nunca habíamos regalado tanta agua en alta en el monumento, que es esa fiesta que hicimos que hizo el gobierno de Bogotá en la Plaza de Bolívar y que se va a convertir como en el Rock al Parque, en el histórico del Parque de Bogotá. Se regalaron 11,000 botellas de agua, 11,000 botellas de agua para 18,000 personas en la Plaza de Bolívar. Todo está en escala del sistema. Porque es una fiesta pública, Plaza Bolívar abierto, de tirar 3 personas en la reunión. Todos los tiempos acá se hizo una estrategia previa brutal. Yo creo que eso funcionó en resto. Ahora pues estar acá, entonces yo iba con CATS. Pero a los usuarios, a mí me parece que papel juega la voz de las personas que consumen espacios en la creación de estrategias de actividad fiesta. Cómo hacer que esas cosas sean realmente protagonistas en las decisiones institucionales y se le toca una cosa porque si algo bonito pasado con el fenómeno del mismo italiano es la nitidez de la paleta y haber empoderado a las personas consumidoras en la exigencia de la reducción de los daños, ya es como, ya no somos nosotros los que estamos tirando en redes, sino que la gente toma fotos allí del vigilante que está en el baile, que se rayar y hicimos una IQ y ya, y sacan el manual en 5 minutos. ¿Cómo es el papel de las personas usuarias en pedir, demandar, reconocer cómo debería hacerse la reducción del daño en los contextos de fiesta? Y es parte podría llegar. Bueno, el papel que deben hacer todos con lo que deben hacer estas personas que digan lo que necesitan, lo que hacen, lo que requieren, lo que suponen, lo que creen que saben, lo que no saben, para poder responder a la necesidad. A los que una de las problemas históricos que hemos tenido es que intervenir en sustancias es un asunto general. Hay unas personas que dicen qué pasa en el mundo, que saben lo que se hace, que eligen a las personas cómo que se debe vivir y tampoco que es una intervención, porque ahí se hace como andar intervención, no sé, en rehabilitación, en cosas, entre el consumo, ¿cierto? Porque alguien pensó que así era el buen vivir. Y digamos que en el cambio de las políticas que hemos intentado, en el cambio de discurso que están proponiendo,
tenemos que comenzar a proponer y a permitir y a como a generar todas nuestras capacidades para que las personas usuarias hagan parte de esa discusión, ¿cierto? No como que son mis usuarios en nuestra igualdad, tal vez no tan así, pero sí como comenzar a poner esta discusión con estas mismas personas para que comience como a organizarse para hacer cosas tan simples a veces, por ejemplo, como vendía, ¿cierto? La participación es muy importante. Estos días estaba en una reunión con la administración departamental y se hizo una meditación de por qué debería ser importante en la política pública tener una orientación o un reconocimiento como población priorizada a las personas LGBTI+. Y entonces yo estaba feliz, no, felicidades, muchas gracias por venir, que ahora sigas bien. Entonces yo dije, eso ya poner muy tristes, porque no puedes tener una reunión y una persona decir, es muy importante que nos escuchen para que nos incluyan dentro de los intereses de política pública o los que a la izquierda de los técnicos y no tratemos de ¿cierto? Y nos decimos entonces en la mesa tomar decisiones donde digamos deberíamos generar esto, participación, deberíamos conversar cómo vamos a acercar más las políticas públicas a los claves a las personas y como que en día celebramos un nuevo episodio de ese tipo deberíamos sin ratón. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo no sé si esta discusión de participación aún no se propone en tan altas esferas. Entonces, la estamos proponiendo aquí, pero para la teoría, por ejemplo, yo pensaba un poco también como en la participación de estas personas de las que hablamos. No es difícil que no es fácil para que estén, ¿cierto? No se les posibilita en los términos de... Entonces, bueno, creo que para lograr generar participación, deberíamos empezar a proponer la discusión. Creo que ese es nuestro deber como personas usuarias, proponer la discusión de que es necesario para que se comience a dar y que las mismas personas sean las que al final puedan hacer algo muy importante que debería ser la evaluación, ¿cierto? Entonces, no sé, en los lugares de fiesta, por ejemplo, que sean los mismos, no sé, entonces la persona que tuvo un mal día, yo me digo mal día, una persona que tuvo un mal día, entonces a mí son capaces de decir como, esto ustedes no lo hicieron claro. Y yo como decir que digamos, en desorden, con qué sucede la próxima vez, como comenzar a escuchar eso y no pensar en esto ahora mismo solo topitos y hay todos los proyectos hay que pensar, sino como comenzar a ver incluso cómo se hace la intervención. Ahorita que estaba hablando de los APAs, para no entender, me parece súper valioso porque en medio, por ejemplo, cuando se hace intervenciones también de reducción de riesgos sociales en eventos públicos, llegó a pasar que entonces, no sé, sacamos la contención de una persona que está teniendo un mal día, ¿cierto? Y llamamos a la PH para saber que mínimamente tuviera las condiciones fiscales, digamos, bien, para seguir haciendo una intervención desde generar de tranquilidad, cambiar espacio, luz, etc. Y lo primero que llegaban es que no mandó, y se quiere mandar drogas, que no. Entonces, digamos, en la conversación de esta persona, no es nueva. O sea, tengo una intervención a los que estamos aquí. Tú, por favor, verifique que la persona bien, va a ir, pero era como una pelea todo el tiempo. ¿Cómo hacíamos para generar integración? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para explicarnos a veces las pruebas y cómo nos integramos? Y eso tiene que ver con la lectura, ¿cierto? Con la capacidad de generar discurso entre las demás personas. Se ve. Pero me encanta esta conversación. Por ejemplo, creo que nadie ha dicho que esté bien y cuando ellos se dicen es otra cosa y la sensibilización con los cuerpos médicos es muy salvaje y yo se lo voy a preguntar a la unidad en este momento. Nosotros cuando llegamos a fiesta nos toca primero hacer la bomba y a veces decirle a los médicos, a los paramédicos, oye, estos panes se articulan, a veces no tienen idea y eso en el hombro más viajados facal, la necesidad de se puede tener la y nos miran nosotros y se va a ver nosotros porque no nos regañamos. Pero en ese lugar tan complejo y ustedes están, que les toca esa el final, como la pregunta técnica es para no distraerme, en un contexto de consumo, donde la cuestión no mete las respuestas institucionales a un oscilan entre la negación, el castigo, el miedo, ¿cómo puede el conocimiento toxicológico contribuir a construir una política de cuidado de fiesta que no tenga final placer? Y eso es la subjetividad que estas preguntas están chingadas y
y también se graba así como, yo quiero, pero pues que no sabía hacer eso. No, ajá, desde los streets, me hicieron eso. No, está brutal. Como un poco corresponde también a lo que decían ahorita, y era como, ustedes les toca, ustedes lo llaman a, para estar ahora, por favor, emita un concepto, vaya al comité, de para que tienen, ustedes que intentar jugar ahí, de vuelvo y se lo que además es bien bonita, ¿verdad? ¿Cómo puede con los efectos toxicológicos contribuir a construir una política de cuidado? Aquí está, que no les tengan ni placer, a riesgo ni a la superioridad instrumento en todas las estaciones. Contexto, relado de la subjetividad. Y no tenga miedo de la subjetividad. A mí me posea mucho ahorita en Feria de Flores toda la publicidad que se le hace en Licor, Hanna Sur, Valle Metro, tapizado de cosas de diferentes marcas. Y no se cuestiona porque de lo que va a matar gente del modo es el alcohol y seguir el trabajo y a pesar de todo hacen tan de con las estatas que utilizaban en las fiestas del desperdiciando. Creo que el conocimiento, no solamente psicológico, sino también el conocimiento, digamos, o sea, de qué es lo que buscamos las personas y de qué estamos placer. Y la cuestión es cómo gestionarlo, también haciendo pues, desde esa parte psicológica la crítica de que no es precisamente estas sustancias a las que veníamos a estar bien poniendo estigma, sino precisamente al alcohol y al tabaco que generan más muertes. Pero ya trayendo el contexto de fiesta, creo que es que con ese conocimiento toxicológico no se queda a los toxicólogos, sino que se transmite a médicos y que se transmita a los técnicos de atención hospitalaria y sobre todo a estas personas, sobre todo psicólogos, que son los compañeros que han asumido más el afrontar estas experiencias retadoras en las zonas de recuperación, de que lo más importante no necesariamente son intervenciones farmacológicas, sino hidratación, contención y brindar un ambiente seguro. Y eso los que vienen a la cita lo tienen que tener claro. Hay que tener, independiente de si usted hace un convenio con leche de cabeza para que muerde la zona de recuperación o no, que usted sepa que usted no debe tener un espacio seguro de recuperación para la persona con menos exposición sensorial, porque muchas veces lo que necesita la persona es un espacio calmo y que la persona se sienta acompañada. Es hasta el género, creo que es muy importante. Generalmente, cuando se trata de una experiencia retadora, hay más tiempo, otra se siente más segura. Como reconocer estas cuestiones después de que tenemos de la dinámica que tiene. Entonces, tener los espacios de recuperación, permitir cierta activación sensorial, permitir la hidratación y para quienes ya tienen más conocimiento, tener la posibilidad de algunos fármacos que son muy seguros, pero que pueden ser muy útiles a la persona. Por ejemplo, los psicólogos la posibilidad de tener benzodiazepinas como el clonazepam, bien usado, bien administrado y con el conocimiento. Hay otra sustancia que puede ser muy útil, que es la ciclopentadina, que no necesariamente tiene que ser un médico general, puede ser una PH, un psicólogo el que la utiliza. Entonces creo que es también como quitarnos los médicos esa responsabilidad y dos, dejamos de creer que somos los únicos que vamos a utilizar una intervención farmacológica. Hay que saber si hay sustancias que son seguras y usadas. Usa factores cuando lleguen todos alterados, acabando con el negocio, se quieren pues otro tipo de... Pues la colega sin estar de acuerdo, pero creo que hay que formar excelentes. No solamente los médicos. Las bolsas nacionales de cooperación siempre hemos tenido esos ni entre las ha mencionado ha sido un psicólogo y ya en la última temporada pues estamos en nuestra tóxica. Entonces es una cosa muy... Y ya con pues ya todo el protocolo también es muy breve, o sea, que no pues para eso son, bajar así como el lunes para tratar los clientes, el otro es para bajar los super alterados. Yo soy mucho de ser partes que se hace preguntas, 3, 4 preguntas, para una, por favor, habla tú, o si quieres. Digamos, hay estos espacios, con las pastadas, las enfermedades, las antiguas, por interés, inclinamente, que se están y todo eso, pero son espacios que se la desmedan, que hacen los espacios de la ciudad, fútbol. No sé, las 45 en Madrid, está llena de cosas, está llena de cosas, me dice a todo eso, ¿cómo llegamos a eso? Por favor. Muchas gracias. Yo soy una persona que habla mucho de esta pensión pública. Parte de la participación que las otras personas que utilizan sustancias debería ser más que exigencia a la estado de las administraciones para que esto pueda ser público, ¿cierto? Para que no nos cueste más. Por ejemplo, a veces hablamos para allá, un peren cualquiera, me cuesta 8,000, pero el deseo me cuesta, entonces, 15 a 20,000, y yo digo,
ahorita está en 2,5 gramos, no decía que se va a ir con su pico. Entonces creo que con la conversación, digamos, ahí es donde hablo un poco de la unión, creo que cuando trabajamos en esto hacemos muchas exigencias a el respeto por los usuarios allá. Una coherencia para el respeto, para que se allá, para que se droga, pero creo que ahorita van a estar en burnout. Yo decía, una cosa que nos ha faltado hablar es como tocarlo para los que estamos acá. Por ejemplo, generar uniones para comenzar a exigir un poco más la articulación con la administración pública, ¿cierto? Hacer exigencias, generar energías, y demostrar que eso tiene que ser posible. Digamos que si es posible reducir con 11.000 botellas de agua, pero más allá de 3 mareados, en una fiesta pública, en un parque tan grande como en su Washington, Plaza Bolívar, tiene que ser posible que en un lugar donde sabe existe una fiesta, donde las personas tal vez no tengan el acceso por economía o por conocimiento a que deberían poder acceder al deseo para saber más o menos cómo implementar prácticas de cuidado por el uso que va a hacer ese día, pues entonces ya quien está tocando la puerta, ¿cierto? Paradito esperando, como tenemos para darte también el agua, que también tenemos para el deseo, aquí tenemos también para información. Eso, digamos que ahorita lo venía pensando cuando venía entrando para pasar, ¿cierto? Como por quitado, con Alicia venía, me decía, hay otros diarios muy famosos. Yo decía, ese era un diario claramente, digamos que además no va a llegar toda esta información que estamos aquí, no va a llegar tal vez del católico, vamos a poner el 50 con información. Esto es lo que hacemos unir, ser coherentes nosotros, tener desde el respeto, desde el contacto, una perspectiva de derechos humanos, con mucha mayor exigencia e ingenio. Lo seguimos haciendo solos y solas, no sé, ni de dos nombres por su lado, que echen el nombre por su lado, Carla lo dice aquí, pero si no hacemos un poco más de fuerza, digamos que las personas de 45, con un yoto sí, va a seguir. Exacto. Yo soy de moderado, pero te puedo responder un poco, y es que todas las intervenciones cuestan, y cuestan la inversión. Nosotros tenemos cierto nivel de dignidad con el equipo. Cada vez que el equipo sale de intervención, se prepara un turno alterado, pues sabe que es voluntario, que es un profesional de altísimo nivel, que hay turno. Los reactivos cuestan, la publicidad cuesta, la movilidad cuesta, la almuerzo cuesta, y en los sectores populares el que pagar es el Estado. Así es que está. Si lo que necesitamos es que el Estado pague por quien no puede pagar, y nosotros a los bomberos les cobramos porque ellos pueden pagar, y les sale más barato a ellos llevarlos a nosotros que pagar 5, 6, 7 ambulancias sin contar reputacionalmente lo que les va a ir muerto en el. Y con esos recursos en ocasiones podemos hacer intervenciones totalmente pro bono para ir a lugares donde nadie puede pagar. El año pasado hicimos una inversión durísima en Medellín, podernos a meter las chicas que tienen trabajo sexual de los turistas y los hoteles. Nadie pone un peso para eso. Y lo conversamos aquí en el equipo se montó en la película, nosotros pagamos la logística, los pósters, los grupos focales, todo, nadie pidió turno, y los dos estuvimos acá yendo primero al centro, después vimos al sector del poblado, entregando nuestros stickers, hablando. ¿Por qué? Pues porque todos los muertos extranjeros los están cobrando a las chicas porque son las activas que se ven con ellos, y a veces son las que gestionan y el peso está sobre ellas, en fin. Pero lo que sí está es que hay que identificar la intervención, tiene un valor, pero los sectores populares que no quieren pagar, que quieren pagar es un Estado. Ya los bomberos que pagan los bomberos. Y la siguiente claro, y no llegue a ser a cualquier recurso, pero hace todo eso, vamos para bolsa este fin de semana y todo se mueve, y porque cuesta. Entonces, creo que por ahí tiene que ser mucho buena participación también, ojalá los grupos que trabajan y las organizaciones que tienen, si es temas de política o cuando hay presupuestos participativos, digan ahí. O sea, queremos estar en Bogotá ya, no más o menos hay localidades donde los desplegados de los consejos de juventud o en el logra liberar 4 o 5 intervenciones para ir al barrio. Más o menos así es una por más preguntas. Sí, estamos hablando de la integración de los 10 o 100 pues los 34 varios los espacios. Ya que hablar cuál sería lo que tiempo hacer una fecha, cuál parte más ya decir. Pero lo que hizo lo decía, siempre para poder hacer los cuartos, somos nosotros los acuerdos de varios la intervención de nosotros cuando hay. Pues ya, ¿cuál sería como
el cambio correcto por hacerlo ya, el cambio correcto que la intervención es psicológica, cuando hay que partir, visto, estamos ya ahora en los médicamente para que vuelva a ser mejor, cierto, pero mandiate sobre lo que pienso, de hecho, si lo que me recuerdo, los tequio, por el asunto en cómo se nace, es que por ejemplo, va a estar aquí, está extraordinario, conectar, está volviendo un poco de la cotidianidad, hacia fallando, que me han dado de cosas o personas, yo voy a transpirarle, me mandiato, prende psicológicamente, como el puesto también de estar en medicamento, y lógicamente me estaría estando. Isso, já no parte para que a pessoa já pode ter uma encaixe que você lugar em Deus, que aí outras coisas pensar aí, qual seria as danças, porque de passar no teu pessoal, estou nem intervendo, essas coisas, tá? Para dobrar também essa pessoa, certo? Que dobrou e viração, pelo que não gosta em la ciência, lá o da ensinou a pela estrada, the fact do que se hace este caso también es el momento de la cambiar. Yo a si quieres le tenté, sus partes, entonces voy a empezar a hacer preguntas también y terminamos las 3 preguntas y eso porque estás dando la última respuesta, pues se nos acaba el tiempo, preguntas tú y después preguntas tú y ya estás. Sí, sí. Desde en algún momento mencionabas que se necesitaba dinamizar la información. Yo podría pensar más bien que la información se dinamiza. Lo que creo yo es que es importante liberar la información, ¿cierto? Como poder salir de la posibilidad y la tranquilidad que da informar y mover la información en espacios de privilegio, es decir, quienes hemos podido asistir a estos lugares, quienes habitamos como espacios donde cuesta marchar a ustedes. Entonces la pregunta un poco más es, claro, sabemos que quienes no pueden pagar por un análisis o quienes no pueden pagar por asistir a una conferencia o quienes no pueden acceder a este tipo de lugares deberían estar de alguna manera financiados por el Estado. Pero eso es lo ideal, ¿sí? Los hechos materiales es algo que así no es. Entonces, ¿cómo podríamos, como desde los lugares, de los grupos que nos están ahí acompañando, sugerir digamos como esa medida previa a ese momento en el que el Estado se haga cargo de asumir los costos de informar, de mantener acompañado, atendido a quien usa drogas independientemente de si tiene un consumo problemático o no. Y la última pregunta para que ya respondan. But how do you respond how because Sí, sí. there's a side under that puts company exactly style or the some see that get up as it is in how many last calls and it has to the last call son no I certainly see that wow that goes or miss the can see on this what I should how no te más a sin de todo esto es que a mí se da la pasión de todo bueno sí están en su sitio ahí y eso y exposición que están en el está haciendo mi esposo que se han vuelto perfectas y el salto y en las pruebas de hoy hay que seguir Perfecto. Muchas gracias. Ahora, ¿se animan a responder? Desde la primera pregunta, bueno, entonces respondo desde la parte pues del objetivo que yo veo, desde la parte de la efectiva de ese momento, y es que la persona sufra un trauma que la debe marcar a todos. Entonces el objetivo ahí que yo plantearía, pero repito, yo no soy psicólogo, yo plantearía es el que la persona tenga la cantidad de un acompañamiento, que sepa que va a salir de eso y reposar de todo que eso es una cosa temporal, y te estás sintiendo muy mal en este momento, pero ya lo que viene te va a dar. Estar acompañado, eso sí, habiendo como intentado andar con los acompañantes y la dosis que consume la persona, si está un margen de seguridad. Pero acá creo que el objetivo es evitar en problemas de personas, quizá no sea el momento para hacer la gestión de todos los motivos conscientes y en el inconsciente, porque esa persona crea este mal viaje. Yo creo que lo más importante es gestionar de modo que la persona no tenga un estrés postraumático de esta situación. sí Tú, no, ¿qué más? Hagan este papá por ti. buenos dos voy a intentar como dar las pinceladas
porque yo sí creo que tenemos mucho que poder hacer. Ahorita les estaba contando que soy co-creadora de una corporación que se llama Nueva Conciencia. De hecho, estaba pensando en, nosotros hemos utilizado mucho una cosa que se llama el triángulo de Simber. Simber es maravilloso, a veces poco explorado. Y desde Simber estamos intentando proponer como un protocolo para atender el mal día, porque no es tan alejado de lo que cualquier persona incluso podría hacer. ¿Cierto? Necesitamos que sea profesional, pero puede ser que como personas psicólogas que estamos en un estado igual hacer. Yo voy a primero. Lo primero es, si esta persona es su amigo, que su amigo venga conmigo, ¿cierto? Porque siempre que una persona de confianza le hable va a funcionar más que un desconocido, ¿cierto? Lo segundo, siempre recordar que estaba en efecto una sustancia, que hay cosas bueno que no te estaba diciendo esto, para intentar no hacer terapia. Y aquí voy a poner un ejemplo, es una sustancia cercana, el alcohol. Las personas borrachas que tienen una gestión de emociones que a veces les cuesta un poco en sobriedad, les encanta nombrar sus emociones, te aman o tengan problemas contigo, decir, No estoy tan. no se encanta. No estoy. Yo intento voluntariamente intentarlo hacerlo, o cuando lo hago, cuando alguien cercano lo hago, recordar que no es el momento, cuando no es momento de tratar, ¿cierto? No es momento de intentar hacer ni una terapia, ni buscar una solución, porque la sustancia en sí misma nos genera una alteración de la percepción. Entonces, recordar que estaba con efecto, como mañana me dices que me vas mucho, sí, como bien, ¿cierto? No lo voy a mal viajar, pero entonces tú le recuerdas, intentas cambiar el coco, entonces ahí sí, espacio, luz, temperatura, ¿cierto? Traerle el frío, traerle agua, si la persona está consciente y despierta, ¿cierto? No es como que un desmayado intentar meter agua porque eso lo va a revivir, ¿no? Y ahí para allá, lo que les digo, digamos que en sí, por ejemplo, podríamos encontrar un montón de intervenciones, pero muchísimas, ¿cierto? Por ejemplo, a las personas con las que están de comenzar a decirle, tienen una enfermedad o algún antecedente, ¿sabes? Si toman una pastilla, con que estaba consumiendo, decime la verdad, no es para regañarte, es para saber qué tanto tenemos que correr, a qué hora el tiempo consume. Eso nos va a determinar, por ejemplo, si la persona está en un estado de intoxicación, pero está como que su intoxicación va a ser así, la manejamos, o si, claro, porque si su última vez va a ser 5 minutos, si fue tomada, por ejemplo, tenemos que esperar que cuántos golpetazos. Entonces tenemos que medir el tiempo, está pendiente, bueno, para que no medir. Entonces siempre tendríamos como una integralidad. Yo ahí más bien haría una invitación como que a las personas que estudiamos psicología, ojalá nos estén dando más temas que nos enseñan en mi universidad. Como que solo comenzamos a aprender que quisimos, ¿cierto? Que nos faltamos, llevamos de hacer los diplomados, sus cosas, pero no nos enseñan igual que a los apeados no les enseñan, igual que las personas psicólogas no les enseñan sobre drogas, sino más como fármacos. Bueno, ahí eso. Quería decir algo sobre la pregunta de Katen. Y era, Katen nos habla como de ayudar la información. Me parece como una propuesta bien hermosa, porque, digamos, en la ambigüedad de la información de sustancias, Colombia no es un país que antes de ayer comenzó a pretender, ¿cierto? Colombia está hablando de regular, de unirse a los procesos en su momento, prohibición, pero llevamos en estas desde el 64. En el 86 aparece la ley 30. En el 94 comenzamos a hablar de la despenalización del autocultivo y del uso. Tenemos en Colombia hace muchísimos años la dosis personal, está medida, está dicha, en un estado. Desde Colombia en teoría llevamos muchos años en estas, pero la información está guachada. Ahorita, antes de la intervención, ayer, estos días estudiando un poquito sobre las sustancias que vamos como a hablar hoy, comencé a pensar que estudios del Ministerio Público, un informe que también está haciendo una investigación. No, más que la investigación, yo estaba pensando como el Ministerio está hablando de que en estudios sobre sustancias, Los informes. la policía, por ejemplo, es segura que tenga un montón de información sobre la composición de las sustancias y esa información está guardada, vetada. Y toca entonces a las organizaciones sociales, a las voluntades políticas, alguna vez ocurra decidir hacer un estudio de riesgo sobre las sustancias que circulan, pero esto no es la única información que se nos liga, tal si tenga que ver con que la información que ha existido y hecho a través de los años pueda demostrar, por ejemplo, el cambio situado de las prácticas de consumo y de las drogas. Eso es. Perfecto. Yo quiero poner una cosita de las otras dos intervenciones. Yo creo que el hecho del análisis de sustancias no es el objetivo,
sino que termina siendo un gancho para dar información. Entonces, Todo Chelsea. Sí, así la chica, de bueno pero usted. entonces a la hora de plantear, pues, de que no sea un espacio equilibrado para poblaciones que no tengan la capacidad de paro, también hay intervenciones en las que no tenemos esas ideas de su tal, sino que aunemos las voluntades de ir a brindar información. Desde la universidad, pues que de la universidad pública, pues como coordinador de cursos de universidad pública, ahorita estamos intentando hacer convenios con colegios y colegios obviamente de todos los obstáculos, de todas las ubicaciones. Creo que es súper importante que abordemos el tema sin tabú, pero sin generar novedad. Tenemos que estructurarlo bien desde las juventudes, precisamente en esos barrios, precisamente en esos lugares, para que desde temprano todavía estén informados de los riesgos de sobredosis. Realmente lo que sigo de la intervención, y que es una cosa que yo admiro porque han evitado muchas veces que los primeros usuarios tengan una sobredosis, porque es que se van y compran un gramo y creen que lado es de una persona un gramo de Ennis y lo logran, y ustedes logran hacer un trabajo muy bonito y esa persona evita no pedir a los gente. Es súper importante el trabajo porque no necesariamente va ligado a que estén atestando, sino que la persona busque la información. Right now, el último servicio que tenemos en leche de cabeza es que tenemos una zona de dosificación. Entonces hay una mesita por allá atrás donde hay una gamera, hay papelitos estos de cuero donde tú puedes hacer tus mediciones, en la lámpara, en una farita. Y eso, la última vez que yo estoy, ahorita en el monumento, yo vi esa mesa y yo vi que la han intentado a dosificar. Entonces decía, puta, ahora sí, papá, no, mano, oye, Dios mío, o sea, esto del cabletería dura. Dice, ¿por qué no se nos capaz de jamás? Pues que mira fotos de dosificando. Esto voy a terminar como respondiendo a psicología plata y a la compañera que estaba allí. Yo soy seguro por lo que he visto en la versión de una experiencia sabían y mañana se abre una puerta, una oportunidad. Y ahí mismo cuando lo estás trayendo más allá, se conecta con esa apertura de la oportunidad política de símbolos sociales, pero sería la apertura de la oportunidad psicológica de enganchar en un proceso. Y muchas de las personas, casi un 30%, regresan. O hay unos que dicen, otro día, te dice el día, cuéntame bien, no me acuerdo, y se engancha. Hay gente que ha llegado con el papá y la mamá, hay gente que ha llegado con la novia, o se conectan con nuestros servicios. Entonces aquí es como enganche, porque claramente, cuando tú dijiste impecable, es como, primero es entrar en trauma. Y no solamente en trauma psicológico, por ejemplo, la última fiesta, tuvimos una fiesta donde una chica llegó y literalmente se desnudó, entonces se lo gestionaron, pusimos en una carpa, estaban los del psicólogo, estaba la psicóloga, y era como, no, marica, tenemos que traer a alguien más porque esto es tan jodido, como una persona se está desnudando en una carpa. Entonces llegó la secretaria de la mujer y entre los tres profesionales gestionaron a bueno. La chica cuando vuelve, su mal viaje, se pone la ropa, se va y dice, uy, ¿qué pasó? Y llora jamás. Y es como, ¿qué le pasó a mi hija? No, pues estaba como descansado y nadie se enteró. Entonces es muy diferente a lo que nos pasó con el otro, que se fue chichi, se fue a orinar a todo mundo, se volvió un escándalo de redes, nos ubicaron a todos. Y es como si ve la diferencia entre unos amigos que identificaron un mal viaje de alguien y los llevan de los grupos a que lo contestados, a otros amigos malparidos que allí tienen un mal viaje y lo que ponen es hacer videos y vuelven a todo un escándalo. Entonces eso por ese lado fue la información. La próxima semana, ahorita cuando de los 15 años, vamos a dejar la encuesta que hicimos de la última oración. Y si algo tiene felices es que el 70% de nuestros viewers son Stratos Plus. Y eso para nosotros nos parece muy feliz porque información, por lo menos, la gente que está en la información está llegando a los sectores populares, se está abriendo. Además, ya hay otras que tienen que usar bien es el tema de trauma entre pares. O sea, se medida de accesibilidad. Y lo que hay que hacer para llegar a los sectores populares es conectar a los barrios. Y entonces, ahorita lo que estamos intentando hacer es que sea infraestructuras que lleguen información para desfracasar mucho más. Y sobre el tema de la responsabilidad puesta de folks. Que igual no es solamente eso, de que clase media, la clase media, que es más aspiracional. Hay los padres que no se demuestran de otros padres que dan cuenta, porque cuenta de un grave padre, quiero ir a la verdad. Y si ellos van y seguramente no ir a ese lugar en ciudad, va y se paga para archivar todo eso, y cuando va a desaparecer, te las encima fuera que caes. ¿Cómo lo puedo explicar? Y cuando le preguntará mucho a tu amigo, hey, ¿cómo hay de que se fue? ¿Hay los pagados? Miran de fe,
claro, no, y cómo podemos hacerlo, o cómo nosotros estamos hecho de entrar, como para tomar una foto. Entonces también como desde lo privado también, cómo podemos ayudar a los privados a que van a acceder a ley. O por lo menos que la puedan seguir, también el modo de venga, si todos eso también lo puede seguir y son un referente. Nosotros tenemos en la mesa cuando nos sentamos en el club, es como, bueno, ¿qué referentes tenemos del mundo? Las cosas vienen A, B, C, D, y también cómo podemos a eso acá. Y a veces un referente de nosotros acá, y somos listos, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? O cómo podemos hacer la misma. Yo no quiero más pasar una cosa chiquita contestándole a la compañera. Y es que, claro, estamos hablando de relación de sociedades por el parte, porque el parte amenita con que es el contexto, pero yo creo que no es dirigir todo el presupuesto, ¿no?, al FAN. Es comenzar a quitarle tal vez su vaso, pueden ser un poquito, pero quitarle el presupuesto al guerrero. El 2018, la ruta futuro destinaba el 98% del presupuesto para la atención de las drogas a la guerra, ¿cierto? A todo lo que tenga que ver con cultivo, con tráfico, y solo el 2% de los estudiantes. Y de ese 2% podríamos, si entráramos más, podríamos hablar de que la mayoría del presupuesto se va para la educación. Y cuando pues, las personas que tenemos trabajar en el sector salud, saben ustedes, para lograr tienen un proceso de rehabilitación seguramente, y tienes que lograr pedir, insistir, persistir, ¿cierto? De pasar que esas líneas enfermos para lograrlo. Entonces aquí es entonces como, claro, ingresar la reducción integral de los estudiantes como parte de la intervención en salud debería ser como quite sumarse presupuesto a eso, pero además diversificar las diferentes maneras. Vamos a la intervención no es una, tiene que ser varias, y no tiene que ser que la diga el Estado, tiene que ser la que pidan las personas que utilizan las sustancias. Vamos a poner eso se presenta la discusión. Creo que no es que está por encima de esta, ¿cierto? Es como todas deberían existir. Aquí es como una pelea porque esta tal vez no sea privada, también sea pública y sea relevante socializar. La revolución de los antes son un gancho. Para esto tiene ahí como la herida. Por eso no les da solamente 3 heridas para que vuelva al otro día. Y el otro día hacen otra cosa, familia en Circai. Oiga, un aplauso para Estefanía también. Muchas gracias.